Fallan las sanciones económicas contra Rusia porque ahora se ha empezado a reportar que además de que sencillamente Rusia está obteniendo más ganancias por tener está vendiendo el petróleo a mayor precio, el barril de WTI, West Texas Intermediate, está a más de $110 por barril, es increíble, mientras que antes del conflicto militar y las sanciones estaba como en $60, o sea, casi ha duplicado su valor. También ha exportado en volumen más cantidad de petróleo ruso. Ojo, petróleo, no gas natural. El petróleo, allá en Europa, fue lo primero que se embargó. Incluso Estados Unidos compraba petróleo ruso, dejó de comprar. Y bueno, lo que quieran y manden. Pero ahora se reporta que las principales navieras europeas reportan que se ha duplicado el envío de petróleo ruso a través de sus cargueros, ¿no? O sea, ahora, porque las principales navieras de Europa se encuentran en Grecia, en Malta y en Chipre, finalmente en el mar Mediterráneo, y ahí están saliendo dobles de cargamentos petroleros que vienen de Rusia hacia otras partes del mundo. ¿Por qué lo que está sucediendo? Finalmente, ya no le están vendiendo a Europa ni a Estados Unidos petróleo, pero Rusia ha empezado a obtener nuevos clientes, porque además Rusia está vendiendo su petróleo con un descuento. Eso también es importante. No está vendiendo a $110 el barril, sino está teniendo entre 20 o 30% de descuento, pero claro, a contratos de largo plazo. Entonces, pues es una buena ganga para muchos países, como por ejemplo la India y China, que dicen, bueno, la verdad es que está el petróleo bastante barato. La India ha empezado a consumir más y más petróleo ruso, porque necesita, las refinerías, tiene muy grandes refinerías, necesita meterle más materia prima, y China también. Y ahí está empezando a redirigir esto. No le está yendo mal a Rusia, no está vendiendo menos, no está produciendo menos. Al contrario, está ganando más dinero porque pues aún así está teniendo más divisas. Esto es importante, fallaron completamente las sanciones. Y el chiste era que Rusia quedara como Venezuela, porque Venezuela también era un gran productor de petróleo. Llegó el bloqueo de las sanciones y se diezmó la capacidad petrolera de Venezuela, sin lugar a dudas. Tuvo que llegar hasta el momento hasta que importar gasolina de Irán. Bueno, pues si ese era el chiste, el objetivo, sencillamente fracasaron por completo. Porque ahorita, repito, exportan más, reciben más ingresos y la verdad es que la maquinaria de armamentista rusa pues está como si nada, como lo vemos, no se han echado para atrás, al contrario están a punto de vencer porque ya hasta los de la OTAN, Estados Unidos presionan a Ucrania que ya sea los territorios y se termine por fin el conflicto militar. Bueno, esto nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Tal parece que las promesas de la Unión Europea de no comprar o alejarse totalmente de los recursos rusos era completamente oficial. Ya no iban a comprar petróleo, ya no iban a tratar de conseguir su grano, estaban completamente decididos a alejarse del comercio ruso. Sin embargo, muchas empresas navieras europeas casi han duplicado sus envíos de petróleo ruso desde el inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania. Esto a pesar de los intentos de la Unión Europea y de Estados Unidos de imponer un embargo total al crudo del país euroasiático. De acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Global Witness, se desprende como tal un reporte donde los tres principales países navieros de Europa, Grecia, Chipre y Malta, aumentaron significativamente la cantidad de petróleo ruso que transportaron desde el 24 de febrero, cuando inició este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y así, desde febrero, las empresas y buques vinculados a estos tres países transportaron 31 millones de barriles de petróleo ruso, una cifra que casi se duplicó hasta en 58 millones de barriles tan solo en el mes de mayo. En total, las naves vinculadas a Grecia, Malta y Chipre han transportado desde febrero 178 millones de barriles por un valor de 17.300 millones de dólares, mientras que al inicio de la operación especial, estas empresas transportaban algo más de un tercio de petróleo exportado desde los puertos rusos. Ahora su cuota representa más de la mitad desde la prohibición del petróleo ruso.
El Consejo de la Unión Europea también anunció que adoptó de manera oficial su sexto paquete de sanciones económicas e individuales contra Rusia. Desde el organismo también señalaron que decidieron prohibir el suministro de crudo y algunos productos derivados del petróleo desde Rusia hacia la Unión Europea, detallando que la aplicación de la medida tardará desde 6 meses para el crudo y hasta 8 meses para los productos petrolíferos. La Unión Europea pretende como tal detener para finales de este año la importación del petróleo ruso, que se suministra al mercado europeo por vía marítima. Esta medida, que según la presidenta de la Comisión Europea, reducirá en un 90% el crudo que Moscú le suministra al bloque. Sin embargo, las entregas de petróleo por oleoductos seguirán excluidas de las restricciones de manera temporal para aquellos Estados miembros de la Unión Europea que, debido a su situación geográfica, sufren de una dependencia específica casi del 100% de los suministros rusos y no tienen opciones alternativas viables. No todos los países europeos están a favor de esta prohibición, eso es algo que debemos recordar, en particular luego de que el ministro de Exteriores de Hungría afirmó que la economía húngara va a morir sin el abastecimiento del petróleo y el gas ruso. Es una palabra que significa mucho para este país, porque los precios de la energía son altos, la inflación es alta. Toda Europa está bailando al borde de una crisis económica mundial debido a estas sanciones. En tales circunstancias habría sido prácticamente insoportable para ellos como tal tener que hacer funcionar la economía, en este caso la húngara, con un petróleo más caro, porque los precios siguen subiendo. No importa cuántas sanciones metan contra Rusia, siempre los precios del petróleo seguirán subiendo mientras como todo este continente europeo siga dependiendo de Rusia y de su petróleo. Pueden decir que durante 6 meses o en 6 meses lograrán detener el abasto y ya no depender como tal de Rusia, pero en este momento lo hacen. Y es en este momento donde Rusia se está aprovechando de las acciones que hacen en su contra para tener más dinero. Porque como los precios siguen aumentando, el único que sigue ganando en este momento es Rusia. Porque en los últimos meses solo ha quedado claro que el papel de Rusia en la globalización es mucho mayor de lo que se pensaba. Además de los recursos de Eurasia, la mayoría de los cuales se encuentran en Rusia o dependen de su capacidad de transporte y logística, se han convertido desde finales del siglo XX en un importante pilar de desarrollo para los principales actores mundiales. Y no podemos olvidar que uno de sus principales compañeros y socios es China, del cual hasta este momento muchos países tampoco se han dado cuenta de la gran dependencia que tienen de este país asiático. Si ya están reconociendo como tal que no pueden funcionar prácticamente sin Rusia y luego de todas las sanciones que emitieron, lo único que han hecho es perjudicar a cada uno de sus países, es importante ver cuáles serán las nuevas medidas que tomarán. Porque en este momento tienen un plan de respaldo, donde dicen que después en 6 meses van a intentar como tal dejar de depender de Rusia. Pero si en esos 6 meses ocurre algo como un cierre total de Rusia, de su petróleo, de sus gas, de su producto, de todo lo que tiene Rusia para ofrecer a estos países, ¿qué van a hacer realmente? ¿Dónde van a comprar como tal su petróleo, su gas? Que les salga barato económicamente hablando o que simple y sencillamente sea rápido de transportar, porque estos países se olvidan de que muy pronto volverán las heladas. Son países que tienen climas muy fuertes. Entonces, en el momento en el que se empiece a acercar un poco el frío, allí es cuando veremos si la Unión Europea realmente puede apoyarse únicamente de Estados Unidos para sobresalir de todas estas contingencias que se verán, o simple y sencillamente tendrán que recular y volver a Rusia y tener nuevos acuerdos con él. Sin embargo, es muy importante recalcar que una vez que la Unión Europea se dé cuenta de su error, ¿quién tendrá el poder en sus manos?
será realmente Rusia, porque él podrá poner las condiciones y será quien dirija las condiciones en estos nuevos contratos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.